Hola, sí, Silvia Patricia, buen día, ¿cómo te encuentras? Hola, profe, buenos días. Por fin me puedo conectar a la clase. Bien, muchas ¿Cómo? gracias. Qué Es que bueno, me alegra mucho. andaba muy perdida, pero ya me estoy ubicando. Ya te encontraste. Sí, ya voy. Andabas perdida y ya te encontraste. Ay, sí, sí, sí. Ah, No, es bueno, que eso como está muy yo bien. aplacé el semestre pasado, hasta la plataforma estaba un poco diferente. Ahorita está más bonita, más organizada. Entonces Sí, ya me estoy ubicando. han hecho muchos cambios, por supuesto, para Sí, mejorar, claro que sí. pero para mejorar, sí, señor. Qué bueno, bueno, esperemos un par de minutos si se conecta algún otro compañero y damos inicio, ¿te parece? Ok, sí, señor. Ok, gracias. Bueno, damos inicio entonces. Ya son las 10:50, demos 5 minutos de espera. Nuevamente, muy buenos días. Espero, Silvia Patricia, entonces que te encuentres muy bien y vamos entonces efectivamente a iniciar con este EVAP de competencias gerenciales. Antes de empezar a reforzar sobre el tema que vimos, digamos, hacia la semana anterior, la primera semana que corresponde al cuestionario diagnóstico, y también reforzar con respecto a la actividad de la presente semana, pues sí, primero quiero escucharte qué dudas has tenido con respecto a ambas actividades. ¿Qué tienes de pronto para comentar al respecto? ¿Qué pregunta tienes? Pues ya he ido leyendo, profe. Ya hice la evaluación diagnóstica que era hasta el domingo y pues Sí. bien, me fue bien. Y pues de lo que he leído, no, pues no me había dado cuenta más bien que no tengo así como muchas preguntas, pero pues me doy cuenta que es como demasiado tema. O sea, las competencias generales son bastante, es bastante, uno piensa que solamente ser pues líder, pero no hay bastante cosa. Lo del tema del coaching, Coaching, sí, así también, es. sí, es algo pues súper nuevo, pero sí ya lo había visto, me parece bueno, pero estoy como leyendo esa parte que me parece interesante, pero no preguntas así, no tengo. Ok, Estoy indagando en el tema. ok, perfecto. Hay algo que tú acabas de mencionar importante. Efectivamente, el tema de competencias gerenciales tiene tanto de largo como de ancho. Sí, Eso no es sencillamente, yo soy el líder y listo, porque es que empezamos a encontrar diferentes tipos de liderazgo, el líder autócrata, el líder demócrata, pero adicionalmente empezamos a encontrar de cada uno de estos tipos de liderazgo que hay líderes positivos, que hay líderes negativos, y eso empezamos ahí efectivamente a entrar a mirar a lo largo y a lo ancho en todo este tema de liderazgo
que efectivamente es donde tenemos que concentrarnos puntualmente es en las competencias que debe tener cada uno de estos líderes precisamente para sacar adelante su equipo de trabajo y por supuesto la empresa. El buen líder no es el que hace las cosas buscando el beneficio propio, no, es el que busca es el beneficio común, que todo aquello que efectivamente se vaya a realizar sea siempre pensando en beneficio de todos y no en el beneficio mío solamente. Entonces vamos a iniciar para reforzar con el tema de la actividad del diagnóstico previo. Voy entonces aquí a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas por favor si la estás viendo? Sí, señor, ahí la estoy viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la primera actividad que teníamos, que era precisamente desde el 5 de junio que se abrió la madrugada a las 12 de la mañana, o sea, el domingo a la medianoche automáticamente abrió y finalizó efectivamente el 11 de junio antes de la medianoche. ¿De qué trataba efectivamente este cuestionario? Es básicamente un diagnóstico de conocimientos previos de 10 preguntas con selección de única respuesta y con un peso, digamos que del 10% del primer corte. Pero más allá de que tuviese un peso, por eso se dio un peso bajito del 10%, es más tratar de identificar y de que nosotros mismos seamos objetivos con nosotros mismos, valga la redundancia, de qué tanto tengo conocimiento sobre esas preguntas que hay allí en el cuestionario. Si efectivamente tengo esos conocimientos previos, muy bien, y eso me va a ayudar efectivamente a encaminarnos cada uno de nosotros sobre lo que vamos a estar viendo efectivamente en esta asignatura de competencias gerenciales. Si por alguna razón, pues digamos que no me fue bien en la solución de dicho cuestionario o incluso no lo resolví porque pasó que varios no entraron a resolver el cuestionario, pues no se preocupen, pero sí es importante que a través de este VAP efectivamente retomen esas preguntas para que clarifiquen qué tanto tenían conocimiento acerca de, y en caso tal de que ese conocimiento no fuese el suficiente, puedan asimismo entonces ya tener esa oportunidad de empezar ustedes mismos con diferentes referentes, digamos, bibliográficos que se les ha dejado, por supuesto, a través de material de estudio, a través de material de apoyo, a través del microcurrículum, que es el sílabus. Pues hay un referente bibliográfico bien importante o el referente que ustedes deseen también utilizar adicional que les permita profundizar efectivamente sobre estas preguntas para poder ya tener más claro hacia dónde vamos efectivamente con la asignatura y poder entender esa importancia que tiene las competencias gerenciales, dado que es una asignatura y es un tema totalmente transversal para cualquier tipo de área. Y en este caso, puntualmente, estamos hablando de la especialización, donde tenemos algunos estudiantes que están realizando la especialización en gerencia de proyectos y otros estudiantes que están realizando la especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, efectivamente, las competencias eh, gerenciales es todo aquello que yo tengo que tener efectivamente para poder liderar un equipo de trabajo, ya sea desde la gerencia directamente o cargos que requieran una responsabilidad directa donde voy a tener otros colaboradores a mi cargo, llámese desde una coordinación, desde una dirección, desde una supervisión, porque hay diferentes tipos de niveles en el momento que nosotros empezamos efectivamente a tener estos contactos con los equipos de trabajo. Por eso es que hablamos también que a nivel de este tipo de cargos, pues existen diferentes cargos gerenciales o más bien niveles gerenciales, donde hablamos de eh, digamos, niveles básicos, niveles medios, niveles altos, pero pues por supuesto lo iremos viendo en el transcurso de la asignatura. Por lo pronto, vamos a iniciar entonces concentrándonos efectivamente con las preguntas que tenemos, con las preguntas que nosotros tenemos puntualmente de este diagnóstico y
y las respuestas pues como tal, dando también la claridad que aquí hay un mix en estas preguntas, unas donde son directamente eh, ligadas a competencias gerenciales y otras donde están ligadas directamente al manejo y conocimiento de la plataforma, porque es importante que efectivamente ustedes que están en un ambiente totalmente virtual, pues manejen y tengan el conocimiento pleno de la plataforma. Entonces damos inicio. Las preguntas, no importa el orden en que yo se las esté mostrando, porque igual manera cuando ustedes ingresan, el sistema automáticamente realiza cierto aleatorio. Entonces, esta que yo tengo aquí, por ejemplo, de primera, en ustedes puede haber sido la tercera o puede haber sido la última. Entonces, no importa el orden, pero sí tengamos la claridad de que las 10 preguntas que les voy a mostrar a continuación, sí son las mismas 10 preguntas que cada uno de ustedes entraba efectivamente a resolver. Tenemos entonces en la primera pregunta los EBAG, que son los espacios virtuales de aprendizaje grupales, corresponden a, en las diferentes opciones que nos daban de respuesta, nos daban encuentros personalizados con el tutor cada 15 días según agenda de la asignatura, encuentros grupales de 90 minutos cada 8 días donde se explicará la actividad, se aclaran dudas e inquietudes, espacio destinado para calificación por parte del tutor o foro de dudas e inquietudes. Aquí la respuesta correcta son los encuentros grupales de 90 minutos cada 8 días, donde se explicará la actividad y se aclaran dudas e inquietudes. Entonces aquí es importante ir reforzando que estos espacios virtuales de aprendizaje grupales vamos a estar efectivamente conectados todos los sábados, en el caso puntual pues de ustedes de competencias gerenciales, estaremos conectados a partir eh, de las 10 de la mañana. Vamos a tener espacios de 90 minutos, es decir, 2 horas de 45 minutos cada una. Siempre vamos a tener efectivamente ese espacio. Y en ese espacio es precisamente donde se va a explicar, digamos, o más bien reforzar, más que explicar, más bien reforzar, digamos, la actividad que se está presentando en esa presente semana, valga la redundancia, las dudas que ustedes tengan, efectivamente poderlas ahí también entrar a revisar y efectivamente retroalimentar de ser el caso y se aclararán efectivamente las dudas e inquietudes pues que se estén presentando. Obviamente, pues la idea es estar reforzando todo lo que se ha venido dando hacia las semanas anteriores, lo que se está dando en la presente semana y también donde se va a aclarar efectivamente la actividad de la siguiente semana. Como el EVAC es el sábado, entonces aquí ya entraría a explicar, digamos, nuevamente y a reforzar, digamos, esas dudas también que se tengan para la actividad que estaría iniciando a partir del lunes siguiente posterior a este EVAC. Entonces, la idea es que efectivamente ustedes a través de este EVAC tengan ese acompañamiento, sientan ese acompañamiento de mi parte para reforzarles efectivamente todas esas dudas que se estén presentando. Recuerden que aquí nosotros tenemos todo un tema de aprendizaje autónomo y donde vamos a tener actividades tanto de manera individual como de manera colaborativa, donde efectivamente nosotros como instructores, como tutores, estamos es para estarlos apoyando y acompañando en este proceso académico, más que darles, digamos, una clase cátedra, porque efectivamente no es una clase de cátedra la que estarían ustedes recibiendo, sino más ese acompañamiento a todas esas dudas que se estén presentando y poderles efectivamente reforzar todos esos conocimientos. Continuando entonces, tenemos la segunda pregunta. Durante el desarrollo del ciclo académico se tendrán dos cortes, los cuales tienen los siguientes porcentajes. Corte uno, 60%, 2, 40%. Segunda opción, corte uno, el 40 y corte 2, el 60. Y tercera opción, 50 y 50. Aquí claramente la respuesta correcta corresponde a la segunda opción, que es bueno, hago una claridad. Aquí yo hablo de segunda opción. Ustedes, como es aleatorio, en el caso de ustedes, esto les puede cambiar el orden. Aquí lo importante es que identifiquemos
¿Cuál es la respuesta correcta? No en dónde está ubicada. La respuesta correcta es primer corte 40%, segundo corte 60%. Tengamos en cuenta que está definido efectivamente por norma dentro del ciclo académico que tenemos con la Unigermana, que siempre cada ciclo va a tener dos cortes, que cada corte efectivamente tiene mínimo tres actividades. Adicionalmente que entre los dos cortes tenemos la distribución de los escenarios correspondientes al conocer, al aprender y al aplicar, y que los porcentajes correspondientes a cada corte tenemos de un 100%, el 40% para el primer corte y el 60% para el segundo corte, donde de este 40%, la distribución en esas tres actividades, que serían un 100% de este 40%, empezamos también a dar internamente unos pesos porcentuales, pero digamos que esos pesos porcentuales ya empieza a darse más a discreción efectivamente del tutor de la asignatura, exceptuando la primera actividad de diagnóstico, que esa sí o sí tiene un peso del 10%. Ese otro 90% para llegar a ese 100% de este 40% ya es, digamos, donde empezamos a hacer la distribución dependiendo, digamos, del tipo de actividad, donde puede ser eh, 40% la segunda actividad y 50% la tercera para completar ese 100%, o puede ser un 45 y 45, que claramente en lo que ya les había efectivamente mostrado a ustedes también desde el primer EVAP de la semana uno. Ahí ya les daba la claridad efectivamente de estos pesos, en donde para este primer corte tenemos el cuestionario del 10%, la siguiente actividad un 40% y la siguiente actividad un 50%, para así cerrar el 100%, que es de este 40% del primer corte. Y el segundo corte, que es ese otro 60%, donde vamos a tener también otras tres actividades, donde los pesos también sea a discreción efectivamente del tutor. Y en el caso de nosotros, pues digamos puntualmente para competencias gerenciales, también efectivamente en el EVAP de la primera semana, les aclaré que aquí vamos a tener el 100% de este 60%, que va a estar compuesto por tres actividades, donde la primera actividad de este segundo corte tiene un peso del 30%, la segunda actividad de este segundo corte el otro 30% para un 60%, y el 40%, que es el faltante para completar al 100, corresponde a ese trabajo de aplicación final, que es ese trabajo de aplicación de competencias gerenciales, donde tiene mayor peso con respecto a las actividades anteriores. No sé si hasta acá tengas de pronto alguna pregunta, Silvia Patricia. No, profe, creo que hasta ahí está claro. Está claro, ok, Sí. gracias. Listo, entonces aquí continuando, vamos entonces en la siguiente pregunta, vamos a encontrar dentro del proceso de transformación institucional propuesto en el plan estratégico de la universidad, los diferentes procesos académicos e institucionales en general han cambiado para facilitar su acceso, permitiendo mejorar en eficiencia y efectividad, de tal forma que tanto los elementos misionales como biblioteca, proyección social, investigaciones, entre otros, y demás espacios se encuentren a la mano de la comunidad académica. Teniendo en cuenta lo anterior, dichos espacios se encuentran tenemos varias opciones: el campus virtual, Q10, el apoyo a la presencialidad y el sistema integral de gestión SIG. Aquí la respuesta correcta es efectivamente el campus virtual. Tengan en cuenta que dentro del campus virtual es precisamente donde ustedes tienen acceso a todos esos elementos misionales, donde tienen acceso a toda la parte de protección social, a investigaciones, a biblioteca, tienen acceso absolutamente a todo. Cuando empezamos a mirar otras opciones, que si bien es cierto, corresponden también a la misma plataforma, ya son opciones donde no me permiten tener espacio a la totalidad sino solamente algunas cosas. Por ejemplo, a través de Q10 es donde nosotros ingresamos para el manejo exclusivo de cada asignatura. Nada diferente a ello. Entonces, lo que corresponde a la asignatura, pues van a entrar efectivamente es por Q10. Este apoyo a la presencialidad es un tema ya interno de la universidad,
de un apoyo efectivamente que se da para el tema para el tema de los estudiantes efectivamente que asisten de manera presencial en las asignaturas. En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos los EBAP, que son semanal, pues debido a que es virtual, tenemos esa otra sesión de atención personalizada, pues asimismo para los estudiantes que van a clase presencial, también tienen un apoyo allá directamente en Aula. Y el sistema integral de gestión, pues ya es algo totalmente interno y de manejo exclusivo por parte, pues ya de las directrices o de las direcciones más bien de la universidad, de todo lo que tiene que ver con el SEC. Continuando, tenemos otra pregunta. Las habilidades blandas, perdón, yo aquí me regreso un poco. Ok, sí. Las habilidades blandas están relacionadas con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia o la gestión del cambio. Aquí la respuesta es verdadero, porque efectivamente las habilidades blandas son aquellas las que tienen que ver más con las aptitudes, o sea, con el tema de aptitud con P, con el tema de esas habilidades efectivamente que nosotros tenemos, pero que van efectivamente más desde desde la parte lógica, desde la parte de pensamiento, desde esa parte emocional. Ahí es donde efectivamente tenemos esas habilidades blandas. Mientras que, digamos, el hacer, ya el entrar a hacer una actividad puntual, donde ya entro a manipular y hacer algo, pues ya pasa a ser es una habilidad dura, que es donde tenemos efectivamente otra de las preguntas. Las habilidades duras hablan de los conocimientos y habilidades relacionadas al trabajo que una persona necesita para desempeñar funciones técnicas. O sea, ya lo que yo necesito saber para efectivamente ese hacer. Entonces, aquí efectivamente la respuesta es verdadera. Las habilidades duras hablan de esos conocimientos y habilidades que están directamente relacionadas al trabajo que una persona necesita para desempeñar funciones técnicas. Entonces, fíjense que aquí empezamos ya a hablar de dos temas, de dos tipos más bien de habilidades en lo que corresponde a las competencias gerenciales, lo que son las habilidades blandas y lo que son las habilidades duras, donde efectivamente yo como líder tengo que tener más habilidades blandas, pero efectivamente tengo que tener experiencia disciplinar con las habilidades duras para poder conocer mucho más de fondo sobre efectivamente la actividad que se está haciendo. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. En el caso tuyo, Silvia Patricia, cuéntanos tú dónde trabajas, en qué área y qué rol desempeñas. Bueno, mi actividad, yo soy contadora y yo trabajo Sí, independiente, entonces yo trabajo en varias empresas, ¿sí? ok, sí, listo, Eh, sí, sí, sigue. llevo contabilidades en diferentes empresas, entonces, pues, son varias. Todo el día estoy en eso. Ok, ¿tienes personal a cargo, digamos un auxiliar contable que esté a tu Sí, cargo? Ok, listo. normalmente Entonces, sí. perfecto. Entonces, mira, resulta que tú para poder llevar efectivamente la contabilidad de una empresa, estamos hablando que tú no necesitas ahí manejar emociones. Tú para llevar una contabilidad y una empresa, ¿qué necesitas? Tener el pleno conocimiento sobre la parte contable, tener el pleno conocimiento sobre los diferentes tipos de estados financieros, tener el pleno conocimiento de lo que es el balance y cómo está distribuido, de lo que es el balance general, lo que es el estado de resultados o de ganancias y pérdidas, que también lo llamamos así, de lo que es un presupuesto, de lo que es un flujo efectivo. Entonces mira que ahí tú no tienes, no le metes parte, digamos, emocional, sino efectivamente ese conocimiento que tú tienes que tener para poder desarrollar tu actividad. Entonces, el haber tú estudiado contaduría pública para poder obtener esos conocimientos y poder ejercer esa carrera y poder hacer esas actividades de llevar las contabilidades de otras empresas
de todo el tema de lo que tiene que ver con facturación, de todo el tema que tiene que ver con impuestos y demás, esas son tus habilidades duras, ¿sí? sí, Es decir, esos conocimientos que tienes y ese quehacer disciplinar Sí, para hay poder gente que me desempeñar esas preguntó funciones. y no, es que no, ¿Me no, colaboras no ha me colaboras con dicho, el micrófono, revíselo y porfa? me cuenta. Eso, gracias, Silvia, sí. Entonces, esa efectivamente esas son tus habilidades duras. Pero resulta que tú tienes personal a cargo. Y para tú tener personal a cargo, y me regreso aquí un poco, vamos a necesitar ya de habilidades blandas. Porque no es simplemente, ah, sí, yo tengo un personal a cargo y listo, y venga, hágame esto y ya. No, yo tengo que tener un buen trato con esa persona. ¿Cómo es mi trato efectivamente para con mi colaborador? Yo tengo que entender y ponerme, ser empático con esa persona y ponerme en sus zapatos, porque como persona tengo que entender y tener la claridad de que tiene sentimientos, de que tiene dificultades, dificultades a nivel laboral, dificultades a nivel personal, dificultades académicas. Entonces yo tengo que entender también esa persona cuando esté en esos diferentes estados emocionales para yo poderlo comprender y de esa manera poderlo guiar y venga, sigamos trabajando porque claramente no podemos dejar de un lado esa parte laboral, pero tampoco puedo dejar de un lado a esa persona, valga la redundancia, como persona que es. Donde yo tengo que tener con mi colaborador, en este caso el auxiliar contable, un pensamiento crítico de poderle hacer ver las cosas en el momento que de pronto está fallando y de ser duro con el proceso y suave con la persona. Entonces yo tengo que tener un pensamiento totalmente crítico para poder ser blando con mi colaborador como persona, pero en cuanto al proceso que está haciendo, ser duro con el proceso para hacerle ver en dónde de pronto se está errando en el desarrollo de ese proceso en cuanto a esa parte de la actividad lideral, donde yo tengo que demostrar mi liderazgo. Mi liderazgo no es simplemente ser jefe, porque es que hay jefes que no son líderes. Mi liderazgo es, venga, es efectivamente yo soy su jefe, pero es que resulta que también soy su líder. ¿Por qué? Porque doy ejemplo y cuando doy ejemplo es estar dando efectivamente un buen ejemplo. Y dentro de ese buen ejemplo hace que efectivamente esa persona empiece a seguirme y, y me tome digamos, como una persona a la cual vea que efectivamente es alguien a quien pueda seguir, es alguien en que puede verse también reflejado y es alguien en donde le gustaría a esa persona llegar a ser como yo y llegar incluso a ser mejor como yo, pero que me tome como un referente dentro de su vida, ya sea en la parte personal y o en la parte profesional, ¿sí? Entonces, ahí es donde efectivamente tengo que tener esa combinación cuando estoy siendo un líder con esas habilidades blandas. Cuando hablamos, digamos, en esa parte de la resiliencia recordemos que es ante las dificultades que se presentan, esa capacidad que yo tengo para seguir y salir adelante, no quedarme allá hundido, no empezar a quejarme, no empezar a llorar, como decimos nosotros, sobre la leche derramada, no, la leche ya se derramó, limpiemos y sigamos es efectivamente esa resiliencia. Y como líder, yo tengo que jalar y empapar de esa resiliencia a todos mis colaboradores. Entonces, imagínate tú como líder, empiezas a tener alguna situación de dificultad con algunas de las empresas a las cuales les llevas la contabilidad y empiezas con tu colaborador, que es tu auxiliar contable, empiezas a meterle el dedo a la llaga y a la llaga y a quejarte, y a quejarte, y a quejarte, pues venga, ¿qué motivación le vas a poder estar dando a tu colaborador siendo que está trabajando contigo y la situación es precisamente con respecto a esa actividad laboral que ambas están desempeñando? Entonces ahí es donde yo tengo que tener efectivamente esa capacidad de resiliencia. Entonces, fíjense que ahí empezamos a ver todo lo importante de estas habilidades que nosotros debemos tener partiendo de simplemente un cuestionario donde me hablan de habilidades blandas y donde me hablan de habilidades duras y ahí es donde empiezo efectivamente a identificar la necesidad de tener de saber
que sobre estos conceptos, pues efectivamente vamos a ir trabajando en el transcurso de la asignatura y que les permita a ustedes desde ya ir consultando también sobre lo mismo. Seguimos con la siguiente, señora. Perdón, profe, una cosita, quiero hacer aquí un aportecito que me pasó a mí. Nosotros Claro, los contadores, o no sé, yo soy de la vieja escuela, ¿cierto? Entonces se solía decir que en la parte contable no había nada que opinar, o sea, ya estaba, ¿cierto? Era así y así era, y punto. Y uno pues a medida que va trabajando y la gente lo hace entender, porque esto no se veía cuando yo estudié, ¿cierto? Uno se sí, da cuenta que al darle la oportunidad a la persona opine, que cómo lo haría usted, qué haría usted, o sea, salen cosas muchísimo mejores. Yo he aprendido mucho de mis auxiliares, de cómo se podría hacer una cosa, cómo podría diseñar, cómo podría hacer esto, cómo puedo hacer esta contabilización. Son cosas que uno pensaba que eso ya estaba escrito y así era. No, no necesariamente. Entonces, dando esa, como esa oportunidad de que las otras personas también digan lo que piensan, no solamente aprenden ellos, nosotros también todos los días seguimos aprendiendo de las personas, pues porque eso era lo que yo tenía en mi cabeza, no hacía la contabilidad y punto, y ya, eso es lo que hay que hacer. No, no exacto. necesariamente. Uh-huh. Así es, Silvia Patricia. Gracias con lo que acabas de comentar. Quiero preguntarte algo. O sea, ¿a ti te gusta que te nombre por el nombre compuesto o uno de los dos nombres? Como quiera, profe. Los dos me gustan. Ok, perfecto. Entonces sí, entonces te sigo diciendo completo también. A mí también Bueno, me gusta el nombre completo. Entonces, mira, sí. Silvia Patricia, tú acabas de mencionar algo importantísimo y te agradezco efectivamente lo que acabas de mencionar, porque eso es ser un buen líder. Cuando yo soy buen líder, el buen líder tiene que tener, que vamos a verlo también más adelante, tiene que tener una buena comunicación. Y cuando hablamos de una buena comunicación, es tener una escucha activa. Y cuando hablamos de una escucha activa, no es simplemente sentarme a escucharlo y ya. No, es escuchar y tener en cuenta lo que me está diciendo efectivamente el colaborador. Es efectivamente mostrarle yo a ellos qué hago, cómo lo hago, pero venga, enséñenme ustedes también qué hacen y cómo lo hacen. Y miremos la mejor manera de hacerlo y lo hacemos de esa menor manera. No quiere decir que porque yo sea el líder, entonces la manera en que yo lo haga y cómo lo hago sea la perfecta y ya. No, yo puedo tener un colaborador donde me diga, jefe, si es que me dice jefe, es donde me diga jefe, lo que pasa es que yo lo hago de otra manera y también me funciona. Bienvenido, ven y muéstranos de qué manera lo haces, cómo lo haces, en qué momento lo haces, por qué lo haces así y efectivamente entenderle por qué efectivamente logra hacerlo de esas otras cosas, donde lo que tú acabas de mencionar, donde nosotros también como líderes aprendemos de nuestros colaboradores, nos enseñan algo también en el día y donde podemos entrar a definir y, y llegar a concluir, oiga, sí, la mejor manera incluso es como tú lo estás haciendo, no como yo lo estoy haciendo. Si estás de acuerdo, implementemos y levantamos la mano efectivamente para autorizar implementarlo en la manera en que mi colaborador lo está haciendo, porque encuentro que efectivamente es una mejor opción. Y eso es efectivamente de un líder. Lo que pasa es que, ¿qué sucedía anteriormente cuando eso pasaba? Ah, entonces el líder es mal líder, el líder es mal jefe. No. Un buen líder es efectivamente el que logra entender a los demás y el que logra encaminar y el que logra efectivamente tomar lo mejor para el beneficio de todos. Y ese tener efectivamente esa mente abierta para poder mirar todo lo que yo hago, pero también todo lo que ustedes hacen. Y vamos a hacer un mix efectivamente en todos esos quehaceres que nos ayuden efectivamente a salir adelante a todos. Y eso es trabajo en equipo. Venimos ahora entonces con otra pregunta, ¿qué es el coaching? Es chévere y no confundamos el coaching con el mentoring, que muchas personas tienden a hacer esa confusión. El coaching nos dan entonces varias opciones. Es un proceso en el cual una persona o un grupo de personas son puestas bajo la tutela de un coach que los observa, asiste, orienta, acompaña, motiva y evalúa durante un periodo de tiempo determinado o durante el desarrollo de un proyecto. De una vez me adelanto, efectivamente esa es la respuesta correcta. Cuando nosotros hablamos de un coaching, es efectivamente cuando esa persona o ese grupo de personas
eh, cuando hay una persona, un grupo de personas que están, digamos que no bajo el mando, sino que digamos que están con el apoyo de un coach y que lo que hace esta persona que es coach es efectivamente observar qué es lo que hacen, asistirlos, es decir, acompañarlos en lo que hacen, orientarlos, o sea, indicarles efectivamente, sí, me gusta efectivamente como lo estás haciendo, esa es la manera correcta de hacerlo. O decirle, me gusta lo que estás haciendo, es una manera correcta, sin embargo, hay otra manera que existe que es mejor, que la puedes efectivamente también aplicar. O también orientarlos y el decirles, ven, esa no es la manera correcta en que lo estás haciendo, pero no es simplemente decirle, no es la manera correcta y punto, no. Siempre aclararles el por qué. Esa no es la manera correcta por esto, esto y esto y esto, y empezar a mostrar cuáles son las diversas opciones de maneras correctas efectivamente de hacerlos. Entonces, efectivamente, estar observando lo que está haciendo, estarlos orientando, estarlos acompañando, estarlos motivando, porque el COA es lo que efectivamente hace también es parte de esa motivación. Y cuando nosotros entramos a motivar a alguien, no es simplemente llegar y decirle bien y darle el espaldarazo en la espalda, lo estás haciendo muy bien, sigue para adelante, sino mostrarle efectivamente que lo que está haciendo lo está haciendo bien y de qué manera está beneficiando incluso a terceros, de qué manera está beneficiando a otras personas precisamente porque lo que está realizando es tan importante que muchas otras personas se van a estar también involucradas. Perdona un minuto, Silvia, por favor. Listo, que discúlpenme todos ustedes que ocurrió aquí algo, pero ya resolví. Entonces, eso es efectivamente lo que hace ese coaching. Es poder estar evaluando constantemente. Ojo, es durante un periodo determinado. Una cosa es cuando yo soy el líder directo del colaborador y cuando ese es mi rol dentro de la empresa, que voy a estar ahí por mucho tiempo y mis colaboradores van a estar ahí conmigo por mucho tiempo. Pero cuando yo voy a hacer el rol del coach, no es para quedarme ahí todo el tiempo. Mi rol de coach va a tener efectivamente un tiempo límite, precisamente para poder hacer todas estas evaluaciones, para poder hacer todo este seguimiento durante el desarrollo. Aquí, digamos, hablamos del desarrollo de un proyecto, pero el coach no está solamente durante el desarrollo de un proyecto. El coach puede estar efectivamente también dentro del rol que tú estás haciendo. Entonces, te voy a colocar como ejemplo, vamos a suponer, listo, tú eres la líder directamente del auxiliar contable que tú tienes, pero vamos a suponer que tú trabajas no de manera independiente, sino que efectivamente trabajas en una firma de contadores, en donde en la firma de contadores hay un líder general, hay un jefe general de todos ustedes. Y puede ser que tú seas la líder directa de tu auxiliar contable, pero estén en una actividad en donde tu jefe directo tiene efectivamente esta experiencia y tiene efectivamente esta titulación también en coach, en donde él está haciendo coach directamente a tu colaboradora, no necesariamente haciéndote coach a ti, porque ve que tú efectivamente estás haciendo las cosas bien, pues no necesitas tener ahí un coach, pero ve algo de pronto en tu colaboradora que tú tratas de hacer lo mejor posible precisamente para que tu colaboradora también haga las cosas bien,
pero de pronto como a ti todavía te falta como profundizar el tema del coach, entonces él lo que hace es tomar ese rol con tu colaborador para hacerle efectivamente como ese seguimiento, esa orientación y ese acompañamiento, pero por un corto tiempo, ¿sí? Aquí nos daban otras opciones. Por ejemplo, es cuando se atiende consultas y asesora sobre una materia específica, sobre todo de forma profesional. No, eso no es coach. Eso es ser un consultor. Cuando yo soy consultor, simplemente hago unas asesorías sobre algo específico, sobre algo sobre el cual tengo conocimiento específico y obviamente de manera profesional. Punto. Y aquí nos daban otra opción, es una mentoría, es decir, es el proceso de relación profesional por el que una persona con más experiencia y conocimientos, el mentor, ayuda, orienta y guía a otra persona, menti, con menor experiencia para ayudarla en su carrera profesional y crecimiento personal. Ese sí es efectivamente ya el mentor. ¿Qué diferencia hay? Por eso es que se presta mucha confusión entre ser coach y ser mentor. Ser coach es efectivamente asistirlo y acompañamiento y evaluarlo durante un periodo determinado, ¿sí? Pero cuando hablo de ser mentor ya va específicamente sobre la actividad que yo desarrollo, donde le enseño sobre esa misma actividad a esa otra persona sobre esa misma carrera profesional, pero donde empiezo efectivamente también a ayudarle, también a orientarle, también a guiarlo, pero ya es de manera puntual directamente sobre mi nivel profesional y resulta que esa otra persona también está haciendo lo mismo o a nivel laboral, un cargo específico que yo tengo en donde el día de mañana me voy a ir y deseo que X persona sea la que quede efectivamente en ese cargo. Entonces ahí me tomo en ese rol de mentor precisamente para poderle enseñar a. Ahí está la gran diferencia entre el mentor y el coach. Continuando, no sé si tengas aquí alguna pregunta, Silvia Patricia, o quieras agregar algo con respecto a esa parte del coach y el mentor. No, no tengo pregunta. Ahí más bien aclaré la duda porque no sabía la diferencia. Ok, perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. Las competencias gerenciales son las habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos y saberes que emplean las personas para desempeñar un cargo en la organización. Claro que sí. Aquí la respuesta claramente es verdadera. Cuando nosotros hablamos de competencias gerenciales, ya lo hemos venido hablando desde las primeras preguntas, precisamente el cuestionario. Son esas habilidades, son esas capacidades, son esas destrezas, son esos conocimientos, son todos esos saberes que efectivamente nosotros tenemos, pero que los empleamos. Ojo, nada me gano con conocer algo y no aplicarlo. Nada me gano con tener una habilidad y no aplicarla. Nada me gano con tener una capacidad, una destreza y no aplicarla. Nada me gano con saber algo y guardármelo solamente para mí. No. Para tener competencias gerenciales es todas esas habilidades y todos esos saberes, emplearlos para desempeñar efectivamente un cargo de manera exitosa dentro de la organización, guiando de manera adecuada a quienes, a un equipo de trabajo. Otra pregunta, ¿cuál corresponde a las competencias que todo gerente debe tener? Aquí tenemos entonces, dentro de estas competencias, nos mencionan varias. Pensamiento crítico, y quiero que aquí tú misma vayas también resolviendo, comentándonos y nos indiques si debería tenerlas o no. Repito la pregunta. ¿Cuál corresponde a las competencias que todo gerente debe tener? Entonces, tú como gerente deberías tener pensamiento crítico, comunicación y creatividad. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque pensamiento crítico, pues porque siempre tenemos que analizar cada situación, ¿cierto? Y Sí, no solo la opinión de nosotros, sino la de los demás. Comunicación, pues porque evidentemente nos toca comunicarnos con todas las personas que están trabajando con nosotros. sí, Y creatividad, pues
no sé, va como de la mano, hacer cosas nuevas, de pronto Exacta, innovar. innovar, exactamente. Tú lo acabas de Sí, decir, hacer cosas nuevas. Y por ahí tenemos claramente una frase que dice, que es precisamente de Albert Einstein, es tonto es aquel que pretende obtener diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Y a eso es donde llevamos efectivamente con el tema de la creatividad, es hacer cosas nuevas. ¿Cómo esto puedo hacerlo de otra manera diferente? ¿Sí? Logrando que el resultado efectivamente sea mejor, sin dejar de hacer esa actividad. No, venga, esta actividad la podemos de hacer de una mejor manera, hacerla más eficiente. ¿Sí? Recuerda que ahí empezamos a hablar de lo que es la eficiencia y la eficacia. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser eficiente y ser eficaz, que también hay mucha confusión en ello, cuando hablamos de ser eficaz es obtener el resultado. Pues listo, obtuve el resultado, claro que sí, fue eficaz, pero ser eficiente es qué medios utilicé para haber obtenido ese resultado. Y esos medios empezamos a hablar cuando también mencionamos mucho, pues venga, es hacer más con menos, es efectivamente lograr obtener el mejor resultado posible, pero con un menos costo posible, con menos herramientas posibles. Ahí es donde empezamos efectivamente ya a hablar entonces de ser eficiente, que la eficiencia es hacer más con menos y ser eficaz es obtener. Resulta que parte de este liderazgo que nosotros debemos tener y dentro de ese pensamiento crítico va muy ligado efectivamente a los valores. Y ahí es donde viene una frase también muy conocida que es el fin no ayúdame ahí, porfa. El fin no determina los medios. No, hay una palabrita ahí. justifica los medios. Justifica. Gracias, gracias. Justifica. El fin no justifica los medios, y a qué hace referencia a que efectivamente yo tengo que ser eficaz obteniendo el resultado esperado, pero tengo que ser eficiente utilizando las herramientas con las que cuente de la mejor manera posible, ante todo con ética y valores, es decir, haciendo las cosas bien. Tenemos otra para que me digas si también corresponde o no a competencias que todo gerente debe tener. Autocontrol, iniciativa e intuición. Sí, yo considero que ese autocontrol, pues lo veo como en la parte personal, de no ¿Sí? ser uno como explosivo, eso sí es supremamente importante, ¿cierto? Hay que ser como cauteloso, pensar Sí, primero lo que se va a decir, no vamos a herir susceptibilidades. Iniciativa, pues sí, definitivamente, porque si tengo un grupo de personas y no motivo y no incentivo para que empecemos a hacer algo, pues ninguno de pronto lo hace. Intuición, también, también porque hay personas que de pronto lo veo como de esa manera, ¿no? Puede ser que hay exacto. personas que no llegan con el ánimo adecuado, pues tienen problemas, uno no sabe qué cantidad de problemas puede tener una persona. Entonces hay que como, pienso yo, como captar esas situaciones y tratar no, pues no ser psicólogo, pero sí tratar de manejar como esa situación, intuir el Exacto. estado de ánimo de las personas. Ok, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, y digamos que ese autocontrol va muy de la mano también lo que yo mencionaba ahora, ser empático. Y recuerden que ser empático es ponerme en los zapatos de los demás. Es muy diferente a ser simpático. Simpático es, ay, el que estoy sonriendo todo el tiempo y venga y charlo con la otra persona. No, ser empático es ponerme en los zapatos de los demás. Y ponerme en los zapatos de los demás no es, venga, présteme sus zapatos, yo me los pongo. No, es colocarme en la situación de esa persona. Si yo estuviera en esa misma situación, venga, ¿cómo me sentiría? Eso es ser empático. Y cuando hablamos de autocontrol, efectivamente es primero ponerme en el zapato del otro para poder entender qué es lo que le está sucediendo, el por qué, cuál es la razón del por qué está así en ese momento esa otra persona antes de yo entrar efectivamente a un disgusto. La iniciativa, claro, o sea, yo como líder y yo como gerente en esta parte de las competencias que debe tener, pues debe tener iniciativa. Si bien es cierto, escuchar efectivamente a su equipo de trabajo, porque dentro de sus mismos colaboradores puede salir alguien con muy buenas ideas, con muy buenas iniciativas, pero yo soy el primero que debo efectivamente comenzar con las iniciativas. Yo soy el primero que debo dar mi ejemplo. Yo soy el primero que debo levantar la mano y dar una opción de cómo hacer las cosas mejor. Y ahí sí,
aperturar para escuchar a los demás, porque efectivamente tengo que tener esa capacidad de escucha. Y la intuición, tú lo acabas de decir, la intuición es, pues de alguna manera empezar a manejar ese sexto sentido, precisamente como para poder mirar y hacerle caso también a esas corazonadas. Tenemos también capacidad de planificar y capacidad de negociación. ¿Será que un gerente debe tener también estas competencias? Definitivamente sí, claro, porque de la planificación pues se ven los resultados, ¿no? Si yo planifico bien, pues puedo ver los resultados. Y negociación no solamente con clientes si en algún momento le toca, sino negociación con sus mismos colaboradores. De pronto el ejemplo que yo colocaba ahorita, yo lo hago de esta manera, pero mi colaborador lo hace de esta manera y llegamos a un acuerdo y lo hacemos de la manera más fácil o más rápida para poder hacer la actividad bien. Exactamente, así es. Tú lo acabas de mencionar muy bien, muchas gracias. Esa capacidad de planificar, de poder efectivamente planear, generar estrategias, generar tácticas, porque digamos la estrategia es qué voy a hacer y la táctica es cómo lo voy a hacer, qué herramientas voy a utilizar. Eso hace parte efectivamente de esa capacidad de planificación. Y cuando hablamos de capacidad de negociación, pues tenemos efectivamente el cliente externo y el cliente interno. Y dependiendo del objeto social que tenga mi empresa, pues voy a tener diferentes tipos de negociaciones. Y esas negociaciones, ¿cómo logro efectivamente cerrarlas de una manera adecuada con ese externo, llámese cliente externo, llámese proveedor, o incluso con mi mismo cliente interno, que son mis propios colaboradores, llámese dentro de la misma área, o incluso los colaboradores de áreas diferentes, pero que corresponden a la misma empresa? Es efectivamente empezar a tener esa capacidad de negociación, siempre buscando gana-gana. Cuando nosotros efectivamente queremos sacar adelante una negociación, siempre tenemos que pensar en un gana-gana. Cuando pensamos de esa manera y pensamos en que el beneficio sea mutuo, venga, va a ganar usted, venga, voy a ganar yo, esas negociaciones fluyen y las cosas se van dando muy fácil. Pero cuando de entrada yo pienso hacer alguna negociación y de entrada yo ya estoy en la cabeza en un gana-pierde, gano yo, pierde usted. Estoy mirando es cómo efectivamente buscarle la calle al otro para que pierda y el que resulte ganador sea solamente yo en esa negociación. Las cosas no van a fluir. Y si las cosas le resultan así, después eso se le cobra. ¿Quién se lo cobra? Por alguna situación puntual dentro de la misma empresa o la misma vida se le encarga a uno de cobrárselo. Entonces, por eso siempre tenemos que pensar que en esas negociaciones de entrada, yo ya ir con un pensamiento de que vamos a ganar los dos, un gana-gana. No un pierde-gana, no un gana-pierde y mucho menos un pierde-pierde. El trabajo en equipo y liderazgo, ¿será que también son competencias que debe tener el gerente? Claro, también. Ahí serían todas las anteriores, todas aplican, porque el trabajo en Exacto. equipo pues es indispensable, ¿cierto? Y saber trabajar en equipo. Y el liderazgo pues inevitablemente, porque si yo soy el que dirijo, pues tengo que liderar bien para poder tener buenos resultados. Ay, perdona un segundo. Qué pena contigo. Listo, ahora sí, continúa, Silvia. Silvia Patricia, adelante. Pues que ahí aplican las dos indiscutiblemente. El trabajo en equipo, pues porque no puedo poner solo a los que me caen mal a hacer el trabajo, no. Todos tienen algo que aportar, ¿cierto? Y el liderazgo, pues porque de eso depende de que yo lidere bien, de que yo organice, que coloque las personas adecuadas en la actividad adecuada. Y Exacto. así me salen bien mis actividades. Efectivamente, así es. Y como lo hemos venido mencionando anteriormente, ojo, el líder no es el jefe, porque hay muchos jefes que no son líderes. No, líder es el que efectivamente logra guiar a su equipo hacia dónde, hacia dónde debe ser, hacia ese objetivo, hacia esa meta. Y por eso hablamos ahí conjuntamente del trabajo en equipo. Hay muchas personas que son individualistas, hay líderes que son individualistas y cuando el líder es individualista, pues venga, la gente ya es menos la que lo va a seguir
y los pocos que lo siguen, pues va a tener dificultades porque esto es la tendencia efectivamente cuando son líderes negativos, que es efectivamente ese tipo de líder donde son mis ideas, es lo que yo diga, no los escucho a ustedes, sus ideas no me interesan, sus propuestas no me interesan. Mientras que efectivamente el buen liderazgo es tener efectivamente ese trabajo en equipo en donde vamos a hacerlo en conjunto, en donde no es simplemente el llegar y no, es que yo tengo 20 personas a mi cargo y ya, y entonces eso es trabajo en equipo. No, venga, yo tengo 20 personas a mi cargo, pero ¿qué rol tienen esas 20 personas? No, esas 20 personas son asesores comerciales. Soy líder comercial. Ah, bueno, entonces si yo soy un buen líder, ¿qué tengo que estar haciendo con esos 20 comerciales que tengo a mi cargo? Yo tengo que estarlos acompañando, mostrarles cómo se hace una venta, mostrarles qué hay que hacer, mostrarles cómo se cierra un negocio, acompañarlos a la calle. No es de que yo me quede en la oficina y como ustedes son los asesores comerciales, váyanse ustedes para la calle y nos vemos más tarde o nos vemos mañana que voy a estar esperándolos. No, venga, voy con usted. ¿Necesita acompañamiento? Claro que sí. Venga, me voy con usted. Observo usted cómo lo hace. Empiezo a hacer el rol de coach, donde observo cómo lo hace, lo oriento, le enseño, ¿sí? Le muestro y hago yo la actividad para que él vea efectivamente cómo es que se hace y ahí sí vuelvo y dejo que lo haga solo para permitir efectivamente ese desarrollo que debe tener el colaborador a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, aquí claramente la respuesta es, todas las descritas son competencias que todo gerente debe tener. Continuando, tenemos ahora acá, ¿cuál de las siguientes habilidades corresponde a la de un gerente? Tenemos opciones de respuesta, habilidades técnicas. Recuerden que esas habilidades técnicas son esas habilidades que yo necesito tener ya del hacer algo. Entonces, por ejemplo, si yo soy mecánico automotriz y efectivamente voy a buscar trabajo en un taller para ser efectivamente el mecánico de una marca exclusiva de vehículos, por ejemplo, de Volvo, pues, ¿qué habilidad técnica necesito tener? Pues primero tener conocimiento sobre esa marca de vehículos Volvo, porque el motor es muy diferente a los motores que tiene, digamos, Toyota. Entonces, ahí es donde hacemos referencia a esas habilidades técnicas. Es efectivamente sobre la parte, sobre la actividad puntual que yo necesito hacer algo, necesito tener el conocimiento, no solamente académico, sino también la experiencia práctica. Eso es tener una habilidad técnica. En el caso tuyo, tu habilidad técnica es efectivamente llevar una contabilidad. Y para poder llevar una contabilidad, debes tener esos conocimientos previos contables, pero también debes tener esos conocimientos en términos legales, porque ahí involucra mucho la parte legal. En temas de impuestos, tienes que tener conocimiento de cuál es el tipo de empresa, porque no es lo mismo el yo llevar una contabilidad de una empresa del sector público a una empresa del sector privado. Ahí ya hay una gran diferencia. No es lo mismo llevar la contabilidad de una empresa que hace celulares a la contabilidad de una entidad financiera. Es totalmente diferente. Entonces es también entrar a conocer efectivamente esas empresas para poder tener la claridad del tipo de contabilidad que se debe llevar. Esas son las habilidades técnicas. Habilidades humanas y habilidades actitudinales y de valores. Por supuesto que sí. Lo acabamos de mencionar efectivamente ahora, que va muy del tema de liderazgo, va muy del tema de ser empático, va muy del tema de la actitud que yo debo tener, del autocontrol que debo tener, de los buenos valores que debo tener. Habilidades conceptuales y habilidades procedimentales. Claro que sí. Cuando hablamos de estas habilidades conceptuales, vuelvo y repito, es el conocimiento acerca de, o sea, ese conocimiento, ya sea que lo haya realizado de forma académica a través de una institución universitaria o lo haya realizado de una manera empírica, porque también es válido también esos conocimientos empíricos, ¿sí? Y habilidades procedimentales, que es la habilidad ya de entrar a hacer. Entonces, yo puedo tener efectivamente un conocimiento empírico en desarmar el motor de un carro.
No necesariamente tuve que abrir a un instituto educativo, pero lo aprendí. ¿Lo aprendí cómo? Leyendo, viendo videos, viendo a las otras personas desarmarlo, mirar y empezar yo también solo, empezar a desarmar y cuando lo vuelvo a armar, empecé a equivocarme porque me sobraron partes. Entonces ahora estas otras partes que me sobraron voy a tener que desbaratarlo otra vez porque resulta que el mayor aprendizaje se da es cuando cometemos errores. Entonces, esas son efectivamente esas habilidades conceptuales. Y cuando hablamos de las habilidades procedimentales, es ya cuando ya efectivamente aprendí, ya practiqué, lo sé hacer y ya no tengo ningún lío en desarmar y en volver a armar un motor. Esa es la habilidad ya procedimental. Efectivamente, el hacer directamente ya el rol como tal, la actividad que necesito hacer en ese caso, que para el ejemplo que estoy colocando es el tener que desarmar un motor para repararlo o arreglarlo y armarlo otra vez y dejándolo con el funcionamiento como debe ser. Esa es ya la habilidad procedimental. Pero esa conceptual es clave porque, pues si no tengo esa conceptual y desbarato el motor, pues ¿cómo sé dónde va la pieza? ¿Sí? Es importante. ¿Qué es lo que pasa con los pilotos digamos, de las aeronaves, los aviones? Pues primero tiene que tener efectivamente una parte teórica, que es toda esa habilidad conceptual. ¿Para qué? Para poder hacer ahí sí la práctica, que es ya entrar a pilotear y llevar un avión de un lado a otro. Todos tenemos que pasar por eso. Y muchas veces nos encontramos, digamos, con personas o con estudiantes donde quieren llegar desde una a la práctica, venga, hagámoslo, y se quieren saltar por alto la parte teórica. No, ojo con eso porque es importante tener primero esas habilidades conceptuales y luego pasar a esas habilidades procedimentales. Entonces, aquí la respuesta correcta es que todas las descritas son habilidades que corresponden a la de un gerente. Y tenemos la última pregunta y es, los tipos de gerentes son alta gerencia, gerencia media y gerentes de primera línea. Aquí la respuesta es verdadero. Existen nombres diferentes, entonces empezamos a llamarlos supervisor, director, coordinador, gerente, eh, llamarlos también vicepresidente, presidente, ¿sí? Empezamos a tener diferentes nombres, pero esos cargos, todos son cargos gerenciales, con diferentes nombres, dependiendo en dónde estén ubicados. Entonces, si estamos hablando que es el presidente o es el vicepresidente de la compañía, pues son tipos de gerente de alta gerencia. Pero si nosotros hablamos que es un gerente, y digamos que son unos roles de diferentes tipos de gerencia, incluso diferentes niveles allí mismo de gerencia que están por debajo del vicepresidente, pero que están por encima de los supervisores, directores y coordinadores. Ahí es donde le llamamos que se llama el tipo de gerencia media. Y si hablamos de un gerente de primera línea, ese gerente de primera línea es efectivamente ya el que tenemos ahí, que es el supervisor, el coordinador o el director, ¿sí? Que ya hacia abajo no tiene, digamos, gerentes bajo su mando, sino que tiene gerentes bajo los cuales sí está al mando, tiene gerentes por encima. La gerencia media es quien tiene gerentes por arriba y por abajo. Tengo gerentes bajo mi mando, pero también tengo gerentes que están sobre mi mando. Y la alta gerencia, pues generalmente ya son los que están arriba y solamente tienen gerentes hacia abajo bajo su mando y de pronto que esté, digamos, al mando de alguien, es ya que de pronto estás más al mando, digamos, de una junta directiva, pero ya, digamos, es esa gerencia principal que tenemos allá. Aquí, Silvia Patricia, aquí ya damos, digamos, pero aquí entonces, con respecto a lo que estoy entonces comentando, de esta primera parte, de estas 10 preguntas que tenemos de este cuestionario de diagnóstico, ¿tienes alguna pregunta o algo más que quieras adicionar? Sí, ahorita en esta última, porque esta pregunta me salió a mí de la alta gerencia, gerencia media
y primera línea, pues no era como muy claro. Pero entonces ahí, cuando se refiere a primera línea, es el que va más abajo, o sea, el supervisor, podría decirse. Abajo, El gerente de exactamente. planta y el gerente, el presidente, ¿sí? Como Así en es. ese orden. Ah, ok. Así es, el gerente de primera línea es el que va el primer gerente abajo, que Ya. por debajo de él no tiene gerentes bajo su mando, ¿sí? Entonces, es ese coordinador o es ese director o es ese supervisor, que no tiene otros líderes bajo su mando, tiene directamente bajo su mando ya un equipo de trabajo y es la primera línea que hay a nivel gerencial. Entonces, por ejemplo, en el área comercial de una entidad financiera, bueno, entonces en el área comercial de una entidad financiera, los gerentes, digamos, de primera línea están, por ejemplo, el gerente de oficina, está el, el director comercial o el coordinador comercial. Digamos que esos son los de primera línea. Las gerencias medias viene a ser siendo ya el gerente de zona y el gerente nacional. Y la gerencia alta viene a ser siendo ya la vicepresidencia y la presidencia. Ya sí, ¿Sí? ya me queda claro, Digamos, sí, señor. ok, perfecto. Gracias, Silvia Patricia. Bueno, entonces, esta es la parte precisamente del diagnóstico y como pueden ver, es sumamente importante para tener la claridad que todos estos temas los vamos a ir efectivamente abordando en las diferentes actividades de la asignatura y ahí ustedes pueden darse cuenta también que efectivamente es algo transversal y la importancia que tiene para cualquiera de las especializaciones que ustedes están realizando en este momento para cualquier área, para cualquier carrera, para cualquier profesión, cualquier especialización, cualquier maestría, tengo que tener competencias gerenciales. Bueno, dejando de un lado entonces esta primera actividad, vamos a pasar entonces ahora a la segunda actividad. En esta segunda actividad, aquí que no me está dejando mover esto, en esta segunda actividad vamos a empezar entonces a mirar efectivamente lo que tenemos que realizar. Permítame, dejo de compartir aquí un momento para que me deje coger aquí el documento. Listo, tenemos entonces, ahora sí, voy aquí a compartir de nuevo. Ok, en estos 20 minutos que nos quedan, que estamos, si estamos terminando a las 12:15, vamos a mirar entonces esa actividad 2 que es la que están presentando efectivamente en esta presente semana. Ok, me dices por favor si estás viendo mi Excel. Sí, señora, ahí lo estoy viendo. Gracias, dame un segundo por favor que se me bloqueó el Excel. Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos efectivamente ya la primera actividad que finalizó, que este diagnóstico, que era individual de un 10%, y vamos ahora, que es la presente semana, estamos con una última actividad individual, porque a partir de la siguiente semana de arriba ya las actividades son colaborativas hasta el final de la asignatura. Esta siguiente actividad, que es en la que estamos actualmente, corresponde a un 40% y es el foro temático sobre las competencias gerenciales. ¿Qué nos pide entonces aquí efectivamente el foro temático? Aquí nos dice que el estudiante realizará una lectura de la introducción al curso, navegará en el contenido de cada una de las unidades y participará en el foro competencias gerenciales. Entonces vamos a ir mirando de la mano. Entonces permítame, dejo de compartir para compartir mi equipo completo porque me voy a estar movilizando y puedan ustedes ver dónde me ubico. Dice participar en el foro competencias gerenciales. Ustedes van entonces a competencias gerenciales y allí vamos a encontrar la actividad 1, foro temático competencias gerenciales. Fíjese que hay dos. Hay una que tiene este color naranjita y hay otro que tiene un papel y un lápiz. En este naranjita es donde ustedes van a participar. Aquí dice actividad 1, foro temático competencias gerenciales. Cuando ustedes entran allí, efectivamente aquí dice, perdón,
con base en el material de estudio del conocer del momento uno, realice un foro donde se conteste. Es decir, recuerden que en el material de estudio, efectivamente ustedes allí en el conocer, en el aprender y por supuesto también el aplicar, tienen efectivamente todo ese material en donde tienen que ir a hacer lectura para poder venir a responder a lo siguiente. ¿Qué competencias claves considera que deben desarrollar y aplicar el equipo de talento humano? ¿Y por qué considera importante la aplicación del coaching y para qué lo utilizaría? Oído a esto, debe argumentar su respuesta, retroalimentar a dos de sus compañeros para que el foro pueda ser evaluado y tener en cuenta, discúlpeme que algo pasó, y tener en cuenta que su participación debe ser de 15 líneas. Aquí es donde nosotros, y eso hace parte de las competencias gerenciales, donde tenemos que ser muy prácticos, donde tenemos que ser muy claros y muy concretos con la información. No empezar a expandirnos y a extendernos con la información que se va a dar. Entonces, por eso, en 15 líneas, ni más ni menos, vamos a participar efectivamente allá. Regreso al Excel y aquí entonces tenemos, nos dice efectivamente lo mismo. Aquí está, vean, debe ser de 15 líneas. ¿Qué más debemos hacer? Realice la lectura de otras participaciones de compañeros y replique indicando su opinión acerca de lo que expresan de mínimo dos de sus compañeros. Cuando ustedes están aquí entonces en este foro, fíjense que aquí en la parte inferior ya varios compañeros han escrito. Entonces aquí tenemos el caso de uno de los compañeros, Agustín Enrique Ángel. Aquí si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se extendió en 5 líneas más. La idea es que seamos muy concretos efectivamente con las 15 líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, otra participación. Entonces, fíjense que aquí hubo un compañero que comentó algo sobre la participación del otro, pero también está haciendo su propia participación y asimismo el otro compañero también está comentando sobre esa participación. Eso es efectivamente lo que tienen que hacer. Retomen nuevamente la pregunta. ¿Qué competencias claves considera que deben desarrollar y aplicar el equipo de talento humano? ¿Y por qué se considera importante la aplicación del coaching y para qué lo utilizaría? Ustedes lo que hacen efectivamente es entonces, empiezan aquí a manejar este foro y a comentar también sobre lo que digan por lo menos de dos compañeros. Luego, ¿qué deben hacer? La actividad también dice, realice la lectura de otras participaciones de compañeros, ok, ya lo miramos. Luego dice, adicionalmente debe llevar su participación a un PDF y subirlo al módulo en la actividad 1. Todo documento debe estar con normas APA. Si volvemos acá, volvemos aquí al inicio, efectivamente aquí dice también, su participación debe ser de 15 líneas, realice lectura de otras participaciones. Adicionalmente, de llevar su participación a un PDF y subirla al módulo de la actividad 1. Fíjense que en todo lo dado se les está efectivamente indicando qué es lo que deben hacer. Pero subirlo al módulo de la actividad 1, ojo, aquí es el foro. Lo que ustedes, la participación que ustedes hagan y lo que comenten de otros compañeros, deben llevarlo a un PDF para que lo puedan subir acá, donde dice actividad 1, que es ya como tarea, no como foro, sino como tarea, donde está la hojita y el lápiz. Y aquí claramente dice, este espacio ha sido diseñado con el fin de que coloquen el documento correspondiente a la actividad 1. Aquí se está diciendo exactamente lo mismo, participar en el foro y subir el documento. Ojo con esto, todo documento debe estar con normas APA. Eso aplica absolutamente para todos los documentos PDF y hace parte de la rúbrica de evaluación. Eso es también las normas APA hacen parte de lo que se tiene en cuenta efectivamente para la calificación de las actividades que se tienen. Recuerden que esas normas APA yo les coloqué en el EVAP, les mostré el ID de acceso a esas normas APA actualizadas, la que tiene la unidad hermana, pero ustedes pueden utilizar cualquier referente bibliográfico teniendo en cuenta que sean las últimas, es decir, la séptima edición, que son las normas APA más actualizadas. Básicamente, ¿qué es lo que tienen que trabajar aquí en las normas APA? Entonces, me voy a ir aquí
a un Word. Me dices, por favor, si estás viendo el Word que acabo de abrir. Sí, señora, ahí estoy viendo todo. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, todas las actividades deben estar en, con normas APA, más bien, con normas APA en PDF. No subir Word, no nada, en PDF. ¿Qué es lo principal que debe tener entonces con respecto a esas normas APA para que lo tengan presente? Permítanme, yo aquí trato de ampliar un poco más esta vista. Eso sí. Ahora sí, mucho mejor. Listo. Entonces, lo principal que debe tener es portada. Ok. La portada. ¿Qué más deben tener ustedes allí presente? Deben tener en cuenta la introducción, una portada, una introducción, un contenido, que es el cuerpo del trabajo como tal, que para el efecto de esta actividad, ¿cuál va a ser? Pues este contenido cuerpo del trabajo es simplemente traerse la información que ustedes mismos colocaron allí en el foro y lo que comentaron sobre sus compañeros, ¿sí? Y si algún compañero comentó sobre el de ustedes, es efectivamente el que traigo acá. Ese es el cuerpo del trabajo. Tengan en cuenta que cuando en un cuerpo del trabajo yo me traigo, entonces aquí, y en el cuerpo de trabajo, voy a hacer aquí la aclaración, si traigo un párrafo de otro libro o de internet, o de cualquier referente bibliográfico, debo citar el autor y el año. Ojo, de lo contrario, es plagio. Listo. Si yo traigo información que no es mía, si traigo información que no es mía y vengo y la traigo así tal cual y no indico de quién es plagio. Porque cuando yo traigo información y no cito, es porque es mía. Entonces tengan eso por favor muy presente. Eso es puntual ahí en el contenido. ¿Qué más debe tener? Ah, bueno, entonces después del contenido debe haber unas conclusiones y debe haber unos referentes bibliográficos. ¿Sí? ¿Qué deben tener en cuenta? Entonces, fíjense lo que debe contener, repito, portada, introducción, contenido, conclusiones y referentes bibliográficos. Pero también van a tener en cuenta tipo de letra, tamaño de letra, el interlineado y márgenes. Esto es lo mínimo que les estoy pidiendo de normas APA. O sea, normas APA, ustedes van a encontrar la cantidad de normas que existen para un documento escrito. Yo les estoy pidiendo es solamente utilizar las básicas, que son estas. ¿Qué tipo de letra deben utilizar? ¿Qué tamaño de letra deben utilizar? ¿Qué interlineado deben usar? ¿Qué márgenes deben tener? Hacer una portada, hacer una introducción, el contenido, citar efectivamente, eh, citar si lo estoy trayendo, citar el autor y el año si estoy trayendo parte del contenido, conclusiones, referentes bibliográficos. Tengan presente que aquí, cuando yo cito, luego debo comentar sobre el mismo tema con mis propias palabras. O sea, siempre, siempre, siempre tiene que existir algo mío.
tengan eso por favor muy presente. Aquí voy a resaltar este contenido, voy a resaltarlo. Es fundamental que lo tengan muy presente. Yo me traigo un párrafo que no es mío, sino de otro autor, lo cito y debo también comentar sobre ese mismo tema con mis propias palabras. Porque nada me gano yo con hacer una actividad y simplemente agarrarme a hacer copy-paste de todo y citar autores y ya. Pero ¿dónde está mi aporte como tal? ¿Dónde está lo que yo pienso al respecto? ¿Dónde está ese valor agregado efectivamente que le doy con respecto ya a mis comentarios con respecto a la misma temática? ¿Listo? Eso entonces, por favor, para que lo tengan muy presente, es lo mínimo que estoy pidiendo yo en Norma Zapa. No les estoy diciendo que tienen que hacerlo con todas las asignaturas. Ojo, depende del tutor dentro de las normas Zapa, porque todos les deben estar pidiendo normas Zapa, pero cada tutor tiene puntualmente qué le está exigiendo de las normas APA. Yo puntualmente les estoy exigiendo esto efectivamente que acabo de mencionarles y que acabo de escribirles para que quede efectivamente ahí la pantalla dentro de la grabación. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, con esa última explicación quedó claro. Esa era mi pregunta, cómo se aplicaban las normas APA, pero ya con Ok, esto ya queda claro. sí, ya está precisamente en ustedes entrar efectivamente a sus referentes bibliográficos acerca de las normas APA para que ya consulten cuál debe ser el margen, cuál debe ser el tipo de letra, cuál debe ser el tamaño de la letra, cuál debe ser el interlineado, cómo se redacta unos referentes bibliográficos, cómo se cita, cómo se redacta una justificación, cómo se diseña la portada. Sí, ya es la labor que efectivamente ustedes deben hacer porque es importante efectivamente que ustedes vayan interiorizando todo este tema de las normas APA. Listo. Dejo aquí de compartir un momento y retomo con respecto a la pregunta. Bueno, voy entonces a retomar acá. Tarán, tarán, tarán. Voy a compartir otra vez. Listo. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, me informas. Bueno, me informas por favor. ¿Qué estás viendo? Ahí está señalando qué competencias claves considera que deben desarrollar y aplicar. Ahora una página de Google. Ok, listo, perfecto. Listo. Entonces vamos a mirar qué competencias claves considera que deben desarrollar y aplicar el equipo de talento humano y por qué considera importante la aplicación del coaching y para qué lo utilizaría. Eso, ustedes deben guiarse. Voy aquí a regresarme un poco. Por favor, ustedes deben guiarse. Recuerden que ustedes van a encontrar material de apoyo y material de estudio, pero puntualmente en el material de estudio, ustedes entran allí y ustedes van efectivamente a los pilares que son del saber, el hacer y el ser. Dentro de ese material de estudio van a encontrar diferentes contenidos de aprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el conocer y abajo van a encontrar efectivamente diferentes textos guías. Entonces aquí están las competencias gerenciales, el desempeño por competencias, el desarrollo de destrezas. Van a encontrar en el aprender, van a encontrar sobre también componentes de las competencias, el coaching en el ámbito empresarial, el pensamiento estratégico y en el aplicar van a encontrar pensamiento estratégico nuevamente, competencias y habilidades gerenciales que desarrollar un buen líder. Entonces, como pueden ver, aquí en el aprender hay uno de coaching, el coaching en el ámbito empresarial y también componentes de las competencias. Esos componentes de las competencias van a encontrarlos también efectivamente aquí en el conocer. Aquí, ¿qué son las competencias gerenciales? Entonces, fíjense que ahí tienen herramienta precisamente para que vengan y den respuesta a la pregunta que se está haciendo de qué competencias claves considera que deben desarrollar y aplicar el equipo de talento humano y por qué considera importante la aplicación del coaching. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya para ir ya cerrando con este EVAP,
Aquí rápidamente les cuento, les doy un empujoncito, que es sobre lo que están haciendo actualmente en el foro. Tengan en cuenta que el coaching, y ya lo vimos ahora en la prueba de diagnóstico, el coaching es una herramienta que es súper poderosa si se utilizan las circunstancias adecuadas y de manera adecuada. Básicamente, es una manera de generar conversaciones de acompañamiento a fin de superar los resultados esperados. Y tengan en cuenta que estas conversaciones deben estar basadas en la confianza y en la confidencialidad. Un coach, cuando está efectivamente con la persona quien le está haciendo coach, debe haber mucha confianza y debe haber confidencialidad. Todo queda efectivamente entre los dos. O sea, si yo te estoy haciendo coach a ti, yo no tengo por qué ir a mirar con respecto al avance que se está viendo, ir a ver, a hablarlo con tu jefe o ir a hablarlo con mi jefe. No, eso queda es entre nosotros dos. Hay un parámetro ahí de confianza y de confidencialidad para que lo tengan muy presente. Sí, pero repito, es una manera de generar esas conversaciones de acompañamiento para poder superar resultados esperados y debe ser utilizado en circunstancias adecuadas y de una manera muy adecuada. Y en cuanto a las competencias que debe tener, pues les enuncio, digamos, algunas, porque efectivamente son muchas las competencias que pues efectivamente tiene que tener, pero digamos que mencionándoles algunas principales, ya lo hemos venido hablando, el trabajo en equipo, la organización que debe tener, la capacidad de análisis de datos y de generación de reportes. Por eso yo les decía ahora, venga, son 15 líneas, porque tengo que tener esa capacidad de ser muy concreto efectivamente con esa información y a eso es aparte de capacidad de análisis y de generar reportes e informes. Habilidad para tomar decisiones, orientación al cliente, la creatividad y la innovación que también ya la vimos, la comunicación efectiva, que es esa comunicación asertiva que debemos tener, la capacidad de aprendizaje. Yo tengo que estar abierto todo el tiempo a estar aprendiendo, la responsabilidad que debo tener. La adaptación al cambio, eso es fundamental. Oído con ese último que acabo de mencionarles. La adaptación al cambio, porque muchos líderes, cuando hay cambios, empiezan a desfallecer. Ahí es todo lo contrario. Venga, yo tengo que adaptarme al cambio, porque este cambio que se va a generar es para beneficio de todos. Y así como yo me debo acoplar al cambio, yo debo precisamente motivar a mi equipo de trabajo precisamente para que vean los beneficios de ese cambio que se va a tener, de sacarlos de la zona de confort. A la gente no le gusta estar por fuera de su zona de confort. Y cuando viene un cambio, pues es sacarlos de la zona de confort. Entonces ahí es donde hay que mostrarles cuáles son los beneficios del cambio que se está generando e invitarlos efectivamente que se suban a este nuevo bus que va efectivamente para ese mismo lugar y donde todos debemos llegar siguiendo efectivamente para llegar a esa misma meta y ese mismo objetivo. Listo, pues eso es básicamente lo que quiero mostrarles, lo que quería porque ya finalicé con respecto al EBAP del día de hoy de competencias gerenciales. No sé si Silvia Patricia, si tengas alguna otra pregunta, si quieras comentar algo más. No, señor, no tengo preguntas. Está todo muy claro. Muchas Perfecto, gracias. Silvia. Listo, súper, es con mucho gusto. Gracias a ti también por haber sacado este espacio, para haber estado presente en este EBAP y pues haber hecho parte también del mismo con tus importantes aportes. Entonces, Silvia Patricia, nos vemos Dios mediante el sábado en el EBAC. Un Ok, abrazo profe, y muchas ten un gracias. bendecido Vamos. día. Gracias a ti. Hasta luego.